Bienvenidas y bienvenidos al video de reducción de orden del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a hablar de reducción de orden, de ecuaciones diferenciales que son de orden 2 y las podemos transformar en ecuaciones diferenciales de orden 1 porque principalmente tienen una de las variables, ya sea X o Y ausentes. Entonces vamos a empezar con el caso donde Y está ausente y después vamos a ver el caso que es un poquito más complicado donde X está ausente. Ambos se pueden transformar en ecuaciones diferenciales por medio del mismo cambio de variable. Y finalmente vamos a ver lo que serían los ejercicios. Una ecuación diferencial de orden 2, donde no aparece de manera explícita, ya sea la variable X o la variable Y, se puede convertir en una ecuación de orden 1 por medio del cambio de variable V igual a Y'. Empecemos con el caso más sencillo donde la variable que está ausente es la variable Y. Consideremos esta ecuación diferencial. X, Y, 2' más Y' igual a 4X. Tomando el cambio de variable V igual a Y', entonces vean que Y2' en este caso sería V' y Y' sería V. Entonces obtenemos la ecuación diferencial X, V' más V igual a 4X, que es una ecuación en las variables ahora X, V, considerando a V como una función de X, y esta es una ecuación lineal. Para resolver una ecuación lineal lo que tenemos que calcular es su factor integrante, ya que en este caso su factor integrante sería mu de x por e a la raíz de 1 entre x de x. Después de que normalizamos la ecuación lineal, tenemos que escribir, dividir todo entre x, ¿verdad? Para que quede la forma v' más px, v igual a qx. Entonces nos queda que este es el factor integrante. Y a partir de ahí se obtiene la respuesta de lo que sería v. Ahorita tal vez voy a hacer un poco lo que es el cálculo, pero vean que aquí hay un detalle de importante. El factor integrante aquí en realidad lo que sale es e a la logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces cuando yo aplico e a la logaritmo natural del valor absoluto de x, lo que me quedaría debería ser el valor absoluto de x. Pero resulta que en estos casos uno puede quitar el valor absoluto porque tanto x como el menos x son factores integrantes. Entonces uno convenientemente escoge en ambos casos simplemente x para poder utilizarlo como factor integrante. Eso simplifica un poco los cálculos de la ecuación. Una vez que tenemos el factor integrante, nosotros sabemos que podemos resolver para v. Entonces v, tenemos una fórmula explícita para v, y en este caso nos queda que es igual a 2x más c1 entre x. Aquí aparece una constante que es a la hora de integrar la fórmula de la ecuación lineal, y después lo que hacemos es que regresamos a nuestra variable original, nuestra variable y, por medio del cambio v igual a y'. Entonces aquí lo que obtenemos es otra ecuación diferencial, ahora que podemos integrar directamente por el teorema fundamental del cálculo. Nos queda que y es igual a x al cuadrado más c1, el logaritmo natural del valor absoluto de x, más c2. Entonces vean que encontramos la solución general de esta ecuación que originalmente era una ecuación de orden 2, pero la encontramos a través de dos pasos. Y ambos consistían en resolver una ecuación de orden 1. Bueno, yo creo que tal vez para este caso les voy a dejar los detalles, en realidad son bastante directos a partir de tener el factor integrante. Algo que sí me gustaría mencionar que es importante es el hecho de que observen que la solución general de esta ecuación de orden 2 tiene dos constantes arbitrarias, a diferencia de la solución general de una ecuación de orden 1. Eso es algo que en general es un comportamiento general de las ecuaciones. Aquí les puse una nota al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos que la solución general de una ecuación lineal de orden n tiene n constantes arbitrarias. Y conforme vayamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta más de ese tipo de características. Veamos ahora el ejemplo donde la variable ausente es x. En este caso, la identidad que tenemos es que y2' ya no es v', sino que es v por v' porque ahora v' está en términos de v de y. ¿Okay? Básicamente, si lo ven aquí,
Antes sí teníamos que y' era simplemente v' porque estábamos hablando de la derivada de v con respecto a x. Ahora, como la variable que no aparece es x, lo que queremos hacer es poner todo en términos de v y de y. Eso implica que queremos desaparecer aquí x, y para eso aplicamos lo que es la regla de la cadena. dv de x es dv de y por dy de x. Pero de y de x es v. Entonces esto nos queda v por dv de y. Veamos cómo podemos aplicar esto a esta ecuación diferencial. Tenemos y2' igual a 2y más 3 por y' todo elevado a la 3. Vean que entonces la variable que no aparece o que está ausente es x. Nuevamente tomamos el cambio de variable v igual a y' y usamos ahora la identidad 1, que es esta que les mencioné, para sustituir y2'. Entonces, en este caso que nos quedaría v de v de y es igual a 2y más 3v a la 3. Entonces este v a la 3 se cancela con el v que está acá y nos queda simplemente v a la 2. Esta sería entonces nuestra ecuación diferencial ahora en las variables v y y. Esta es una ecuación de variables separables que cuando la resolvemos lo que obtenemos es esta solución. Tenemos la solución general y una solución singular v igual a 0. Nosotros ya hemos practicado bastante con ecuaciones de variables separables. Vean que aquí lo que queda es dv entre v al cuadrado, que la integral es menos 1 entre v. Y al otro lado lo que queda es 2y más 3, que la integral es y al cuadrado más 3y más c1. A la hora de dividir entre v, tengo que considerar la solución singular v igual a 0. Ok, entonces aquí lo que vamos a obtener entonces son una ecuación diferencial ahora en términos de x y y, haciendo la sustitución v igual a y', y la ecuación diferencial que obtenemos, bueno, cuando v es igual a 0, queda y' igual a 0, que nos da simplemente una constante, y en el otro caso lo que teníamos es 1 entre v igual a esto, por lo tanto esta es la ecuación que obtenemos en ese caso. En este caso, esta es una ecuación también de variables separables, entonces podemos simplificar e integrar directamente y obtenemos esta solución general. Vean que al final de cuentas, otra vez estamos obteniendo dos constantes arbitrarias, principalmente para esta solución. Para esta sí estamos obteniendo solo una constante, pero no importa. En realidad todo esto es la solución que tiene dos constantes arbitrarias. Algo que es importante considerar en este tipo de ejemplos es la necesidad de simplificar cuando pasamos de este paso, cuando tenemos nuestra primera solución en términos de v y queremos pasar a una ecuación diferencial en términos de y'. Resulta que a veces es necesario simplificar la expresión para poder llegar a calcular bien la solución de la ecuación diferencial. Entonces lo vamos a ver en este ejemplo con un poco de detalle. En este sí voy a hacer los cálculos. Consideremos esta ecuación diferencial. 2y, y2' igual a 1 más y' todo al cuadrado. En este caso la variable que no aparece es la variable x, ¿verdad? Tomamos el cambio de variable u igual a y' y usamos la identidad 1, que es esta identidad, y2' es igual a v de y. Entonces nos queda 2y v de y es igual a 1 más v al cuadrado. Cuando esto es una ecuación de variables separables, entonces separando las variables obtenemos esta solución. Okay, vean que básicamente de v queda 2v de v entre 1 más v al cuadrado, que la integral es logaritmo de 1 más v al cuadrado. Y al otro lado queda 1 entre y de y, que la integral es logaritmo natural de y más c1. ¿Ok? Ahora, si ustedes ponen, simplemente sustituyen aquí las variables, lo que les queda, disculpen, es esta ecuación diferencial, logaritmo de 1, del valor absoluto de 1 más y' al cuadrado es igual al logaritmo natural de y más c1 para c1 que está en f. Entonces aquí vean la dificultad de esta ecuación diferencial. Realmente no es ninguna de las ecuaciones que nosotros hayamos visto
se parece, al menos en esta forma, a algo que podamos resolver. Entonces aquí es donde les digo que sí es importante poder simplificar la ecuación diferencial para poder transformarla en algo más conocido. Y para eso tenemos que tomar en cuenta el método de cómo las variables se absorben, ¿verdad? En cada caso. Eh, Ahorita les hago los detalles, pero básicamente si nosotros podemos reescribir esta ecuación diferencial y escribirla de esta manera. ¿Ok? Por medio de los detalles que ya les voy a mencionar, la podemos escribir de esta manera y vean que esta sí es una ecuación diferencial que al menos podemos trabajar un poco mejor. Aquí podemos resolver para y' y nos da que y' es más o menos la raíz de C1y menos 1. Básicamente entra la condición de que para que esto sea cierto necesitamos que esta expresión sea positiva. Esta expresión de esta manera es mucho más sencillo de calcular. Vean que es una ecuación nuevamente de variables separables. De y, esto queda todo en términos de y, entonces puedo pasar todo a la izquierda de y todo a la derecha de x. Aquí me sale x más c2 y aquí me sale más o menos 2 raíz de c1y menos 1, todo entre c1. Esta sería entonces lo que sería nuestra solución final de la ecuación diferencial, que también la podríamos simplificar y ponerla de esta forma. ¿Ok? Déjenme solamente para ir un poco sobre los detalles de este cálculo, principalmente en el momento de la simplificación. Entonces, lo que tenemos, bueno, tal vez voy a hacerlo todo con detalle. Entonces, tenemos, este sería el ejemplo 4. Tenemos la ecuación 2y, y2' más, perdón, igual 1 más y' al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es tomar el cambio de variable u igual a y' y recordar que y2' es v por dv de y. Entonces, lo que nos queda es 2y por v de v de y es igual a 1 más v al cuadrado. Separando variables nos queda 2v de v entre 1 más v al cuadrado es igual a la integral de y entre y. Eso sería el logaritmo natural de 1 más v al cuadrado igual a logaritmo natural de y más c1 para c1 que está en f. Ahora, queremos expresar esto de una manera más sencilla, ¿verdad? Entonces la idea, bueno, si de una vez en y' para que vean y' al cuadrado es igual al logaritmo natural de y más c1 en r. Ven la dificultad, no es una ecuación fácil, pero entonces lo que podemos hacer es elevar todo aplicar la exponencial y a la esto, entonces queda por absoluto de 1 más y' al cuadrado igual a, queda e a la esto, pero vean que e a la esto es cu por e a la, bueno, voy a ponerlo primero, e a la logaritmo natural de y más c1, ¿verdad? Pero esto es e a la c por e a la logaritmo natural, o sea que esto es para c1 en r, pero yo lo puedo escribir como c1 por y para c1, que es positivo, dado que esto queda como e a la c1. Luego, lo que tenemos entonces es 1 más y' al cuadrado igual a c1y para c1 distinto de 0. Para quitar los valores absolutos tengo que poner más menos, entonces me queda 1 más y' al cuadrado es igual a más menos c1, c1y para c1 distinto de 0. Pero si c1 es distinto de 0 y tengo el más menos, lo que me queda al final de cuentas es 1 más y' al cuadrado es igual a c1 y para c1, perdón, aquí era c1, disculpen, aquí era c1 mayor que 0. Aquí era c1 mayor que 0. ¿Verdad? Que viene de este c1 que está acá.
que viene específicamente de E a la C. Y aquí entonces lo que me queda es C positivo, pero aquí me queda más o menos un C positivo, lo que me queda es C distinto de 0. Entonces esta es la ecuación al final de cuentas que me va quedando. Y después me queda que y', entonces es más menos la raíz C1y menos 1. Puedo integrar aquí usando variables separables, C1y menos 1. Integral es igual a integral de x de x. Si integramos esto, podemos tomar un cambio de variable, tal vez, ¿verdad? W igual esto. Y lo que nos queda entonces, que si tomamos W igual raíz de C1 y menos 1, sería más menos, Entonces dW sería más menos un medio de raíz de C1 y menos 1, todo por C1, ¿verdad? De y. Entonces al final lo que nos queda aquí es integral de 2dw entre C1 es igual, aquí sería a x más C2. Y lo que nos queda entonces es 2 entre C1 W es igual a x más C2. O sea, lo que nos queda es más o menos 2 raíz de C1y menos 1 entre C1 igual a x más C2 para lo que sería C2 en R y C1 distinto de 0. ¿Verdad? Y esa es la solución que tenemos ahí. Entonces vean que algo importante es que pudimos pasar de esta expresión a esta otra expresión, que era más sencilla de integrar. Entonces ahí está, digamos, un poco el arte de poder entender el proceso de absorber constantes, que a veces sí es necesario, no solo para simplificar un poco la expresión, sino para poder integrarla y para poder encontrar la solución general. Ahora ustedes pueden con cuidado pasar de esta expresión a esta, que es básicamente la misma, y aquí se echa de ver un poco mejor la condición que tenemos de que C1 de y menos 1 es mayor o igual que 0, digamos, después de ver esta expresión. Algo entonces que quiero dejarles son ejercicios de este tipo. Vean que aquí se puede identificar bastante bien el estilo de estos ejercicios. Simplemente cuando no aparece la variable y, cuando no aparece la variable x, en ambos casos tengo que hacer el cambio de variable, pero con el cuidado específico de cómo sustituyo y'. Ya vimos la diferencia. Entonces, eso sería lo que me gustaría que hicieran para esta lección. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.